Bueno, buen día a todos los presentes. Hoy siendo 25 de noviembre del 2022, exactamente 9:20 de la mañana, vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico con 2 puntos del día. Tenemos como el primer punto el tratamiento conjunto de los proyectos de ordenanza al 090 del 20, Declaración de Utilidad Pública, Expropiación Inmueble 192F 02504, Barrio Alunruca, ex Mochola, y el 563 del 22 se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble NS 192F 02504. En el punto número 2 tenemos el proyecto de ordenanza número 504 del 22. Se autoriza la creación de Puerto San Carlos, Sociedad del Estado, con reformulado de fecha 15 del 10 del 22. Se encuentra invitado para el tratamiento la señora jefa de gabinete, doctora Marcela González Abdala y Joaquín Escardó. El punto número 3, varios. Entonces, tenemos en la mesa la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Ariel Cárdenas, concejal Gerardo del Río, concejal Marcelo Casas, concejal Roxana Ferrer, quienes habla concejal Claudia Torres, con la ausencia del concejal Pablo Chamatrópolos, que en su lugar está su asesora Karina. Buen día, Karina. Entonces, damos comienzo al tratamiento entonces vamos a modificar acá, a pedido de los concejales, quieren pedir, ya que se encuentran los invitados, la señora Marcela Abdala y Joaquín Escardó, con la aprobación de ustedes, si podemos adelantar el proyecto número 2, pasarlo al número 1, el tratamiento del orden del día. Así que vamos por la moción, si quieren pasar al tratamiento de Puerto. De acuerdo, presidenta. Bien, entonces invitamos a la mesa a la jefa de gabinete Marcela Abdala y al señor Joaquín Escardó para dar tratamiento entonces al punto número 2 del orden del día. Proyecto de ordenanza número 504 del 22, se autoriza la creación del Puerto San Carlos, Sociedad del Estado, con reformulado fecha del 15 del 10 del 22. Se encuentran invitados, ya lo dije, entonces, buen día Marcela y buen día Joaquín. Bien, a ver cómo seguimos con el tratamiento. Nosotros tenemos algunas cosas que se nos solicitaron en la última comisión. Si lograron entrar al Drive, están ahí. Sí, teníamos solicitado entonces que el acta de la audiencia pública a pedido del concejal Cárdenas, que está subido al Drive. El acta notarial de devolución del puerto de fecha 2022 se incorpora al expediente también a pedido de los concejales. La nota del Ejecutivo al Tribunal de Contralor, que también se le envió y que contestaron que solicitan prórroga para emitir el dictamen correspondiente. Y el acceso al expediente digital se le mandó a la Intendencia de Parques Nacionales y en mi carácter de presidente de la comisión me comuniqué con el señor Intendente de Parques Nacionales, el licenciado Horacio Paradela, quien manifestó que luego de abordar el proyecto con el área de asesoría legal confirmará su asistencia en la próxima Comisión de Economía. Solicitó también prórroga para estudiar y hacer el tratamiento del proyecto en cuestión. Así que bueno, esos eran los puntos que habían quedado pendientes de la última comisión. Marcela. Yo no tengo Sí. mucho para decir con eso, que habíamos cumplido con las cuestiones que nos habían solicitado en la última comisión. Bien. Desde Parques nos requirieron toda la documentación, que también se las enviamos, el proyecto. Y yo hablé con Tato, con Horacio Paradela, y me dijo lo mismo, que venía el lunes que viene, ¿no? Sí, Igual ya para el yo lo lunes conforme. posiblemente ya tenga, sí, pueda haber estudiado por lo menos lo que le estuvimos mandando. Perfecto. Bien, entonces vamos a abrir el orden para si alguien quiere pedir la palabra. El concejal Cárdenas. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidenta. No puedo actualizar, no sé si es porque no tengo mala internet o qué, pero no puedo actualizar el Drive. De lo que habíamos pedido del convenio firmado el 26 del 5 del 87 entre Parques Nacionales y el Consejo Deliberante en ese momento. ¿Está? Me dijo usted que está. No, de Parques Nacionales no hay nada, solamente que le pasamos a él todo y pidió tiempo y prórroga para
para Pero mandar. el convenio este es del municipio, o sea, lo tendría que tener el municipio. ¿Cómo? Perdón. El convenio este es entre la municipalidad y Parques Nacionales en ese momento. A ver ahí, Marcela, ¿hay un convenio? Sí, está subido el Drive. Está subido. Sí, Bien. está subido el Drive. Disculpe, por eso le pido disculpas, Sí. porque no puedo actualizar el... Bien. Después, el plan de manejo original, que era del 88, También está. Sí, también está, yo lo vi. Sí, está. Está en el Drive. bueno, lo de la aceptación de la competencia del Tribunal de Contralores, que pidieron tiempo, Sí. y el convenio del 2007 también. Sí, y también se había pedido, sí, lo notarial, que también está subido al Drive. Bien. Sí, se cumplió con lo solicitado en la última. Solamente que los invitados van a estar en la próxima comisión del lunes que viene, tanto Tribunal de Contralor, la respuesta, como Parques Nacionales. Bien, y por último, el documento donde decía que el municipio se hacía cargo del puerto San Carlos. Sí, está Listo. también. Sí, está subido. Gracias, Presidenta. No hay nada. Sí, concejal Roxana Ferreira. Sí, Presidenta, no sé si... A mí la verdad que es difícil avanzar hoy sin la respuesta del Tribunal Contralor, que pide una prórroga de su dictamen. Lo mismo Parques Nacionales. Me parece que es primordial tener el dictamen del Tribunal Contralor sobre todo, y bueno, y la respuesta de Parques, escuchar al intendente del parque, que tiene para decir. Al no estar esas respuestas, la verdad Sí, que en realidad es un fue lo que poco se solicitó. complejo Perdón, avanzar. perdón. No, está bien, no sé, excepto que quieran agregar los invitados algo al proyecto. Exacto. Gracias. Sí, era lo que se solicitó, es lo que se hizo, los pasos que se hicieron para hoy. Bueno, no se logró porque ellos les pidieron más prórroga a las dos partes. Y así que hoy, si quieren avanzar en hacerle preguntas, ya que tenemos a Marcela Abdala y a Joaquín Escardó, si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Si no, hay que esperar. Concejal del Río. Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, coincidir con lo manifestado por la concejal Ferreira. Es muy difícil por ahí poder avanzar si no tenemos la respuesta tanto del Contralor como de Parques. La verdad que es fundamental tener esas notas, la respuesta a esas notas, porque de ahí también se va a ir clarificando un poco más la situación del proyecto. Más allá de la postura que tenemos tomado cada uno dentro de su bloque, es necesario contar con esa respuesta para poder seguir en el tratamiento, por lo menos, de este proyecto. Bien, gracias. Yo tenía una consulta para hacerle acá a la jefa de gabinete sobre cómo va a estar armado el directorio, que habla de una parte gremial, si hay... no me acuerdo porque exactamente la tenía la semana pasada y no la alcancé a hacer, pero quería saber cuál es el motivo, si hay algún fundamento. ¿Cuál es el motivo? La conformación del directorio está prevista con 5 integrantes. De los 5 integrantes, uno está planteado que represente al sector de trabajadores. No, en el planteo general tiene que ver con incluir a parte de un sector que obviamente va a estar involucrado en el desarrollo del puerto. En otros organismos existen representaciones distintas, podemos tomar el caso del PIDVA o podemos tomar el caso del Emprotur, o donde existe representación privada, digamos. Siempre fue un reclamo de que no estuviese el sector gremial y entendíamos que era válido que parte de
ese directorio esté conformado por alguien que represente. No necesariamente tiene nombre y apellido ese lugar, digamos. Tiene que ser alguien que represente al sector trabajador de la ciudad. No. Bien, es un representante de trabajadores. Sí. Bien. De entidades gremiales. De entidades gremiales. De Bien. entidades gremiales, Gracias. sí. Gracias, Joaquín. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, concejal Cárdenas. Sí, gracias, presidenta. Hay un vecino, Federico Martínez, que el miércoles, ¿cuándo es esto? El viernes ingresó una nota, yo no sé si le habrá llegado a ustedes, donde él pide la participación en la mesa, que entiendo que está Federico acá, y hace una serie de preguntas que, si están de acuerdo, me gustaría que pase él a hacer las preguntas. Bueno, entonces vamos a pedir la moción en la mesa, que quede a consideración de los ediles. Si podemos entonces sentar al vecino que haga algunas consultas. Sí. Bien, bueno, entonces invitamos al señor Martínez a la mesa. Buen día. Bien, bueno, a ver, en la nota, no sé si les parece más lógico que leamos la nota directamente o la vuelvo a repetir yo de lo que recuerdo, pero... Yo no la tengo. Yo le digo al señor Martínez que no, a mí no, como presidente de la comisión no me llegó la nota. Bien, la intención era justamente que se agregue al expediente esta nota para que todos tengan conciencia de lo que se está planteando acá y de lo que significa. A ver, en líneas generales lo que estamos planteando en esta nota es, son todas cuestiones referidas a aspectos económicos financieros, ¿sí? El primer punto es el déficit potencial. ¿Existe alguna obligación normativa que impida la generación de déficit o pérdidas en los ejercicios económicos de la empresa del Estado que se proyecta? O sea, esta empresa del Estado, digamos, ¿tiene la obligación de no tener déficit o puede tener déficit sin ningún problema? ¿Ustedes conocen eso, digamos? Bien. Bien, perdón, pero ¿usted quiere hacer todas las consultas o va por consulta? Le damos la palabra a Joaquín o a la señora Marcela. Vamos una por una. Vamos por una. Bien. Tiene la palabra, Joaquín. No hay en la normativa expresado la imposibilidad de generar déficit. Creo que esto en la sesión del lunes pasado también se charló, que tiene que ver con las herramientas y los distintos casos. Podemos tomar el caso de INVAP, creo que lo nombramos, o el caso de Aerolíneas Argentinas, o distintas. Esto es una herramienta, obviamente la gestión es la que hace a la herramienta y no la herramienta en sí misma. La herramienta no tiene un problema respecto a eso. Sí está ahí contemplado en el proyecto de ordenanza y dentro del estatuto un limitante a la utilización de recursos administrativos por parte de la empresa. Es decir, que la empresa no puede generar gastos por encima de un porcentaje de sus ingresos en cuanto a estructura, ¿no? Es decir, para que justamente la empresa no tenga este cuestionamiento de generar una superestructura que termine resultándola deficitaria. Entonces, en el estatuto de la sociedad se establece que no puede utilizar más del 30% de sus recursos para gastos de administración, honorarios y etcétera, ¿sí? Esa es la herramienta que en términos generales se llaman reglas macrofiscales que permiten encorsetar y limitar ese uso indiscriminado, pero está escrito en el estatuto, sí. Entonces queda claro que sí pueden tener déficit la empresa del Estado y bueno, eso tiene que quedar claro. El segundo punto es el balance económico financiero. ¿Cuál es la proyección económica y financiera de los primeros 6 meses de actividad económica de la empresa del Estado? O sea,
de esto que han proyectado, que es esta empresa del Estado, ¿cuáles son los números que ustedes prevén? O sea, ¿qué es lo que tienen planeado que va a suceder? 6 meses de la conformación. Sí. Los primeros 6 meses de la conformación, la empresa obviamente va a funcionar con el aporte de la creación de la sociedad que permita, y esto es una discusión también o un intercambio que se dio el lunes pasado respecto de si la herramienta debería estar lista luego de planificada todo el área, o si la herramienta podría servir también como potenciación del desarrollo y de la planificación del área. Va a haber una primera etapa donde lo que va a ocurrir es un trabajo técnico para el desarrollo y para la planificación del área, que luego de eso va a permitir generar actividad que generen ingresos. Está claro que el día 1 no va a haber barcos en el coso, y está claro que el día 1 no va a haber locales gastronómicos en el edificio del puerto, si bien, como ya lo han visto, hay ciertos trabajos que se están realizando ahora para mejorar la estructura edilicia de lo que existe hoy, ¿sí? El proyecto es más grande de lo que existe hoy, pero esa primera etapa va a ser por eso. Entonces, si vos me pedís un balance, o si tenemos que mostrar un balance de esa primera etapa, seguramente la sociedad va a tener un gasto en técnicos y en análisis estructural y de requerimientos de mejora de los edificios que van a ser la mayor parte del gasto de esa sociedad, ¿sí? Perfecto. Bien, el tercer punto es, ¿cuál es el detalle de los costos de funcionamiento previstos? ¿Cuál es el detalle y las jerarquías de la planta de personal que se tiene proyectada para el funcionamiento de la empresa del Estado? El detalle de costos respecto de la planta inicial de la sociedad va a estar asociada a, te diría, honorarios profesionales de esto que nombraba anteriormente. En un primer momento, y como establece el estatuto, en realidad los directores que cumplan funciones políticas, por ejemplo, podría ser un concejal, uno de los directores, esos son ad honorem, ¿sí? Con lo cual la estructura directiva, en principio, salvo aquel quien ejerza la dirección ejecutiva, no va a tener ingresos por honorarios o por un sueldo al respecto. Obviamente luego va a haber otra serie de trámites que va a haber que hacer respecto a la conformación de la sociedad del Estado, y etcétera, que requerirá como mínimo alguna planta administrativa reducida, ¿sí? Bien. Y, digamos, el detalle de la cantidad de gerencias, jefaturas, subjefaturas, etcétera, eso todavía no está definido. ¿Cuál es el detalle de los ingresos previstos? ¿Cuáles son los negocios que tendría previsto el desarrollo de la empresa del Estado para recaudar ingresos genuinos para pagar todos sus costos? Pregunto esto porque cuando uno ve el plano geográfico, digamos, donde están delimitadas las áreas de las letras A a la G, en distintas áreas hay previstos espacios gastronómicos, un hotel e inclusive un centro de convenciones, de manera tal que entiendo que se ha de alguna forma trabajado sobre ese tema y se ha proyectado quién podría ser el oferente y en qué condiciones. ¿Quiénes pueden ser los oferentes y los interesados para operar esas áreas? Ahí existen. Eso no va a surgir de una estimación previa, va a surgir al revés, de una oferta pública que puede existir para cada una de esas áreas y quién se va a hacer cargo, ¿sí? Ahí hay que hacer una doble ecuación que no solamente tiene que ver con los ingresos, sino tiene que ver con la inversión necesaria para cada una de las áreas, y es lo que va a determinar, en definitiva, los ingresos de la sociedad. Hay algunas actividades, como vos nombraste, en ese
digamos, proyecto tentativo, no se limita a lo que está propuesto ahí, que requieren una mayor inversión que otras. Hay algunas que van a poder operarse más rápidamente por su tamaño. Podemos poner el ejemplo de una mejora en la parte de la playa y los servicios que puedan brindarse ahí, y otra distinta tiene que ver con la inversión necesaria y el tiempo de ejecución de esa inversión para que pueda operarse. Sí. Bien. Ante una eventual situación de déficit de la empresa del Estado, ¿cómo se financiaría? Acá hay dos cosas. La primera es insistir y suponer permanentemente que eso tiene déficit. Pero en todo caso, las herramientas de financiación de un déficit son las mismas que la de cualquier empresa que opera en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Puede haber aportes de capital, puede haber endeudamiento de distintos tipos, o puede haber aportes del fisco. En el caso de esta sociedad del Estado, ¿no? Pero es la misma que en cualquier sociedad que opere en la ciudad y con cualquier estructura jurídica. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el destino previsto para el capital de 15 millones de pesos que se encuentra definido en el proyecto 504 del 2022? O sea, sería esto que acabas de mencionar, en principio, afrontar el déficit temporario que vos mencionabas, digamos. Sí, suponer que la empresa va a ser superavitaria el día 1 es... No, por eso. Cuanto menos, si querés podemos discutir respecto de la preocupación de que la empresa genere déficit. Ahora, si vamos a recortar el tiempo a cada semana del año para ver si esa semana fue superavitaria o deficitaria, me parece que no tiene ningún sentido. Lo dije anteriormente, los 15 millones de pesos de aporte inicial tienen que ver con los gastos necesarios para la conformación de la sociedad del Estado y con la contratación de profesionales que permitan iniciar el trabajo o continuar el trabajo de planificación de las distintas áreas. Más dos. Teniendo en cuenta los antecedentes de los juicios por daños y perjuicios en los que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche ya ha sido demandada, hay que recordar el caso de Emprendimientos Bariloche, puntualmente, ¿no? ¿Cómo se prevén limitar los riesgos de nuevas demandas por decisiones de negocio que tome la empresa del Estado? Las herramientas que se utilizaron tanto para el caso del puerto, o como puede haber otras que tienen que ver con concesiones, licitaciones, establecen parámetros respecto de este tipo de circunstancias y cómo se resuelven los conflictos. Obviamente lo que hay que trabajar, y el lunes pasado también se nombró, es en dejar claro esas pautas y no solamente eso, sino además no comprometerse en áreas donde el ejercicio del Estado municipal no es el correcto para comprometer cosas. Por ejemplo, en la entrada y salida de excursiones desde el Puerto San Carlos. Lo dijimos el lunes pasado, no es resorte del municipio. Si después en las condiciones de otras concesiones se hizo, ha sido un error que después genera alguna consecuencia, por supuesto. Es muy honesto de parte de Joaquín haber mencionado eso, porque lo que está dejando en claro es que la decisión que en su momento se tomó de comprometerse que los barcos iban a salir y entrar del puerto San Carlos derivó en definitiva en un incumplimiento por parte de la municipalidad luego, que derivó en un juicio que está actualmente en trámite, que vamos a pagar todos los barilochenses. No dije eso, no, porque lo estás planteando en términos de que quede en un acta para que después aparezca en cualquier circunstancia de litigio. Yo no dije eso, yo lo que dije es que debemos ser conscientes en qué uno se puede comprometer y qué no. Desconozco con qué... No, yo no dije eso. Seamos honestos ambos. En la discusión
encantado de guerra, pero seamos honestos ambos. Lo que ocurra y cómo ocurrió en su momento no es un tema que tengamos que discutir en este lugar, y en todo caso esa discusión se está dando en el ámbito correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Está muy claro eso, que vos hayas tenido nada que ver con esto que ha sucedido antes. Estoy diciendo que es honesto de tu parte plantear que esto es un antecedente y que está claro para todos que una situación similar se ha dado en el pasado, en el cual justamente se tomó un compromiso por parte de la municipalidad que no se pudo después llevar adelante, y eso sí fue un problema. Simplemente yo quería ser claro solamente en ese punto, es que esas no fueran mis palabras. Bien, y lo último. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí. Y además de lo que te dice Joaquín, no tiene nada que ver con la herramienta de la que estamos trabajando, la sociedad del Estado, sino con la responsabilidad de quien asume una obligación dentro de un Estado de Derecho en el que vivimos, que no puede asumirla, digamos, cuando vos te referís a emprendimientos Bariloche. Eso no está directamente relacionado con la herramienta de la sociedad del Estado, porque cualquier persona, digamos, que asume un compromiso o una obligación por la cual no puede responder, termina, digamos, siendo responsable, ¿no? No tiene nada que ver con la herramienta de la sociedad del Estado. De hecho, en ese caso, había un esquema 100% municipal que llevó, digamos, a hoy un reclamo judicial que lleva 8 o 9 años y que no está zanjado aún. Sí, sí. Sí, recordemos que la empresa del Estado, como está proyectada, tiene plena capacidad para asumir esta clase de compromisos y efectivamente va a depender del funcionario de turno y la capacidad que tenga y la voluntad que tenga de tomar tal o cual decisión. No. ¿La empresa tiene esa capacidad? No, de hecho, la empresa no tiene la capacidad, la empresa no tiene la capacidad de otorgar o de dar alguna o tomar alguna decisión que no tenga que ver con su ámbito. Que no tenga que ver con su ámbito. Entonces, vos no le estás dando la capacidad a la empresa de que concesione o que opere actividades en el lago, porque no le corresponde a la empresa. No digo que sea en el lago. No, pero no importa, no importa. Que el municipio. No importa, lo que digo es, no es que le das la autorización para cualquier cosa, no es para cualquier cosa. No puede mañana decir que va a hacer una excursión a Villa Langostura, porque es resorte de parques nacionales. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está acá. Tiene. No las tiene. No las tiene, porque vos no tenés facultad sobre algo donde no tenés, donde no tenés jurisdicción. Porque con ese criterio, entonces la sociedad podría definir que se haga una excursión en el lago del Chocón. Y no es así, Federico, porque no tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción sobre eso. Como está redactado el anexo 1, donde se refiere en los artículos donde están los derechos que tiene la sociedad, claramente tiene previsto que pueda realizar todo tipo de actos jurídicos. Coincido con vos en que seguramente no sea posible eso es jurídico, todo acto jurídico pero son lícito actos jurídicos y posible. válidos, no podemos pensar en un esquema de que la sociedad pueda hacer lo que quiera. Con ese criterio puede mañana, no sé, construir una casa en una plaza y no tiene ámbito sobre ese lugar. Bien. No es así, son actos jurídicos, lícitos sobre el ámbito de aplicación. Exacto. Bien. La última, ¿cuáles son los planes de acción que tienen para intentar solucionar la demanda ya existente del anterior concesionario del Puerto San Carlos, Emprendimientos Bariloche SRL, contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a efectos de que las arcas públicas se vean afectadas lo menos posible? No tiene que ver con la sociedad del Estado. Es un tema que está en el ámbito judicial y no tiene que ver con la creación de una sociedad del Estado. No es la sociedad del Estado la que tiene que prever eso. En definitiva, si bien puede ser que la sociedad del Estado no se encargue exactamente de ese tema, a los efectos de lo que es el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, los concejales debieran tener conocimiento de que existe esta demanda por parte de Emprendimientos Bariloche Sociedad Anónima y que de alguna forma sería bueno poder contener el daño ese lo más posible, y teniendo en cuenta que se va a trabajar esta sociedad del Estado sobre ese área que es la del puerto y demás, el momento para eventualmente
ocuparse de eso tiene que ser ahora. O sea que habría que intentar darle una solución a eso, más que nada porque nos va a salir carísimo, si no. En todo caso, o sea, cada vez más caro, ¿no? Perdóname. ¿Cómo te imaginas que se contendría el daño dentro del ámbito de la sociedad del Estado? No entiendo a qué apuntas con tu pregunta. Lo que apunto es a que emergente de esa misma operatoria del puerto, con una licitación anterior, que fue la del año 87, por un lado se incumplió en un principio esta facultad que se había rogado a la municipalidad de definir si los barcos salían o no salían del puerto, cosa que ya dijimos que no era facultad de la municipalidad, por lo tanto tomó un compromiso que no podía asumir. Eso generó un incumplimiento de contrato por parte de la municipalidad, que será lo que se debata después en la justicia. Y después, finalmente, en el año 2014, le rescinden el contrato de concesión. Esa rescisión del contrato de concesión dio como consecuencia el inicio del juicio para determinar cuánto es la indemnización que le corresponde a esa empresa. Y ya me perdí. Perdona, ¿qué fue exactamente lo que me preguntaste? No, que yo lo que voy es, van por caminos paralelos, independientemente del resultado del juicio, que eventualmente el municipio tendrá que afrontar el pago, no tiene nada que ver con el manejo de lo que hoy es el Puerto San Carlos, con el proyecto de la Sociedad del Estado, que es bastante más abarcativo que solo el edificio que hoy que está en litigio y que no tiene que ver con la devolución de la concesión a Emprendimientos Bariloche, sino justamente con la cuantificación de un daño que Emprendimientos Bariloche manifiesta haber tenido por la desvinculación, digamos. Totalmente. El único punto que tienen en común es que se trata del mismo bien, que es el tema del puerto. Sí, y sí, es cierto lo que vos decís, que el proyecto de la Sociedad del Estado abarca bastante más que el puerto. Pero yo lo que digo es, si ya tenemos un problema emergente de lo que es el puerto propiamente dicho, tratemos de solucionarlo en la medida de lo posible, sobre todo para acotar el daño y eventualmente llamarlo a esa persona jurídica, que es esta empresa, que ya está en juicio con la municipalidad, para ver si de alguna manera se puede evitar que siga, no solamente con este juicio que ya está iniciado, que es solamente por el tema de la rescisión, sino que continúe con el juicio por daños y perjuicios, por todo el canon que no cobró durante un montón de años. O sea, esto es un secreto a voces, digamos, lo que están manifiestamente ligados a esta situación, ya pueden conocer que se viene una demanda gigamillonaria. Entonces, si se puede aplacar eso, sería conveniente para todos. ¿Sí? Era por eso simplemente la pregunta, si eventualmente se lo puede convocar a este actor, a esta empresa que ya está haciendo una demanda, a ver cómo se puede arreglar dentro de todo este proyecto, que me parece muy bien lo del proyecto del puerto, porque es cierto que el área está muy dejada y hay que darle un cambio. Lo que a mí sí me parece que esta figura de la sociedad del Estado lo que está haciendo es simplemente vulnerar las limitaciones que tiene naturalmente el manejo de los fondos públicos, ¿sí? Que implica que tengan que llamar a licitación y tener ciertas limitaciones para el uso de esos fondos públicos. Lo que hace esta estructura de la sociedad del Estado es permitirle manejarse como si fuera una empresa privada, pero acá el único inconveniente es que en la empresa privada el socio es Juan o Pedro, y acá en la empresa del Estado el socio va a ser la Municipalidad de San Carlos Bariloche, o sea, todos los vecinos. Es simplemente por eso el tema del reparo. Bienvenido sea el hotel que hayan proyectado, el centro de convenciones, los restaurantes y todo. No sé dónde sacas eso. En el área número G, que está en la punta de allá, tiene puesto un centro de convenciones y hotelería, dice. Y es simplemente eso, o sea, evitar que los fondos públicos no se manejen con todo el cuidado que deben tener, justamente porque son fondos públicos, no es nuestro dinero particular, sino que es el dinero de todos los ciudadanos. Entonces, es ese el reparo que a mí, en particular, me tiene más preocupado, que no se ponga un límite y el máximo cuidado y la máxima observación sobre el manejo de los fondos públicos. Muchísimas gracias. Gracias, Martínez. ¿Alguien más quiere agregar? Si no, empiezo a dar los que pidieron. Sí, estaba el concejal Gerardo del Río. Gracias, presidenta. Sí, en primer lugar, en el artículo 11º se establece
la conformación del directorio. Dentro de la, digamos, conformación, se habla de 5 miembros titulares y 3 suplentes, de los cuales el presidente y 2 directores titulares son nombrados por el Departamento Ejecutivo y 2 por el Consejo Municipal. Acá vemos claramente que tienen mayoría en cuanto al poder de decisión. Quizás dentro de la conformación del directorio debería estar un poco más repartido como para que no sea tan obvio que todo el poder de decisión lo va a tener básicamente el Departamento Ejecutivo. También vemos en el artículo 20 la Comisión Fiscalizadora, la cual está conformada por 3 síndicos titulares que tienen funciones de 2 años y uno de ellos está nombrado por el intendente municipal y el otro por la mayoría del Consejo. Se entiende que la mayoría del Consejo representa al Ejecutivo Municipal. Entonces, tenemos una comisión fiscalizadora que tiene mayoría para poder definir, sancionar o evaluar cualquier decisión que se tome, y es lo que nos pasa muchas veces y lo cual criticamos, que no puede ser que los que tengan que fiscalizar sean parte del propio gobierno. Me parece que en eso se tendría que hacer, poner ojo, digamos, en estos artículos, porque la verdad es que si vamos a poner mayoría de los propios para fiscalizar nuestros actos, la verdad que no vamos a tener ninguna garantía de que lo que se haga no sea por conveniencia propia de ese sector y no en beneficio de toda la ciudadanía, que es una crítica que hemos escuchado siempre de muchos sectores de la sociedad. Entonces, me parece que eso es un tema a tener en cuenta. Y con respecto a la conformación del directorio también, porque están facultados a otorgar y dar en concesión, locación, comodato y constituir sobre los inmuebles objetos del presente sobre lo que se constituyan el derecho real de usufructo de la superficie y o cualquier otra forma de explotación de los demás bienes o bienes muebles o inmuebles que sean cedidos a la sociedad con derecho a percibir ingresos provenientes de dicha actividad. Entonces, básicamente le estamos quitando todas las facultades al Consejo Deliberante para que se pase por este recinto, se le dé tratamiento a los proyectos, tanto de licitación como de concesión, y le dejamos la facultad directamente al directorio, donde tienen mayoría el Departamento Ejecutivo. Entonces, esas son las preguntas que yo les quiero hacer, si han evaluado modificar o siguen pensando que tiene que ser esta conformación. Y con respecto al que tiene que controlar, ¿no es cierto?, que es la Comisión Fiscalizadora, la verdad que también me parece que, por lo menos para nuestro sector, no está dando las garantías que se necesitan. Gracias, presidente. Gracias, concejal del Río. Si quiere contestar, Joaquín. Respecto a la comisión fiscalizadora y su conformación, que por ahí después también lo charlamos con respecto del directorio, pero los síndicos tienen una regulación particular en la ley 19.550, es decir, tienen una serie de obligaciones y atributos. No es una decisión política la aprobación o no aprobación de un ejercicio. De hecho, nosotros lo que hemos hecho, que aunque es redundante, lo hemos incluido igual en el artículo 20, está detallado cada una de las obligaciones y reglas y atribuciones que tienen que cumplir los síndicos. Cada uno de esos puntos que están acá detallados, que otra vez, aún pecando de redundantes, son los que están establecidos en la ley. O sea que hay una ley que regula y norma cuál es el comportamiento y el accionar que tienen que tener los síndicos.
independientemente de su conformación. Y respecto de la conformación del directorio, hay algunas cosas que sí se han limitado. Por ejemplo, dentro de las 3 directores que nombra el Ejecutivo, uno tiene que ser representante de alguna entidad gremial, con lo cual hay una limitante o por lo menos una orientación de quién tiene que participar de ese directorio. Y en todo caso sí, la conformación del directorio es una discusión y se puede llegar a un acuerdo en su modificación. Esta es la propuesta y esta mesa y el Consejo Deliberante es parte de la discusión, ¿no? O sea, si la limitante tiene que ver con alguna conformación de algún tipo del directorio, eso obviamente se puede trabajar. También no hay un inconveniente por eso. Esta es una propuesta que está armada, como yo lo planteé otras veces, en función de distintas sociedades que se conformaron con el mismo fin. Hablamos de la que administra el puerto de Rosario, hablamos de Inbavi, hablamos de una serie de sociedades. Pero obviamente cada una puede conformar el directorio en función a los acuerdos que existen para eso. Gracias. Tiene la palabra la letrada José Elizondo. Sí, yo respecto de lo que decían de el mandato para la ilicitud o ilicitud de actos, es obvio que nadie da mandato para ejecutar actos ilícitos o inválidos. En el estatuto eso no se va a ver. Lo que sucede en el estatuto es la autorización para ejecutar actos jurídicos válidos. Lo que sí se puede hacer, al revés de lo que uno hace cuando está en el ámbito privado con personas jurídicas, es disponer de manera más precisa qué cosas no podría hacer la sociedad, que me parece que es a eso a lo que apuntaba, quizás clarificar las cosas que verdaderamente pueden generar, como bueno, esto histórico que se trae, del conflicto de jurisdicciones, que puede pasar en ese caso, pero puede pasar también en algún otro tipo de situación, dejarlo previsto en el estatuto directamente. El modo de regular una sociedad estatal quizás es con esta mayor precisión o regulando lo que uno no quiere que esa sociedad o a dónde iría en el caso de que exista acuerdo entre los concejales. Eso quería traer. Gracias, Josefina. Tiene la palabra concejal Sánchez. Gracias, presidenta. Por ahí queda un poco atrasado mi comentario, pero tenía que ver con cuestiones que se venían dialogando anteriormente. Y tiene que ver con esta cuestión de convocar a aquellos actores que hoy tienen algún conflicto con el Estado municipal. Y eso me trae a la memoria lo que como ejemplo, ¿no? El conflicto con la 3 de mayo. A veces uno puede entender, y está bien que el vecino lo sepa, que si va a haber un daño al finalización de un proceso que está dando, como se dio en la 3 de mayo, claro que el municipio se va a tener que hacer cargo y que somos los mismos vecinos los que nos hacemos cargo, pero también es cierto que uno no puede estar esperando eternamente que se resuelvan esos conflictos que van hoy por una vía judicial para poder accionar sobre un bien del Estado que debería haber tenido una continuidad en las actividades como cualquier ciudad que tenga un puerto y que realmente mire, ¿no?, hacia el lago. Estamos muy acostumbrados a estar de espaldas al lago, me parece que esta es la oportunidad de cambiar eso. Y pongo como ejemplo lo de la 3 de mayo, porque digo, uno no podría haber estado esperando que se resuelva el conflicto de la 3 de mayo para después avanzar sobre una solución y dar un servicio esencial como es el transporte urbano. A lo mejor hoy no sea un servicio esencial, pero me parece que sí es una parte importante de la ciudad y que merece no solamente todas las mejoras que se han hecho en estos últimos años, la misma mejora que se está haciendo hoy en día para empezar a darle una utilidad este mismo verano, pero sí avanzar sobre una idea, ¿sí? Una idea con un proyecto a largo plazo, un norte bien marcado, porque me parece que se lo merece la ciudad. Entonces, más allá de que aquellos actores
estén haciendo un reclamo, va por una vía paralela y se puede o no convocarlos. Me parece que sí tenemos que avanzar sobre esta idea, sobre mejorar esta idea o como se la quiera plantear, pero no podemos esperar una resolución que no se va a dar en el corto plazo. Esto está demostrado por los años que se viene dando este conflicto. Simplemente eso, Presidenta. Gracias, concejal Sánchez. Tiene la palabra concejal Roxana Ferreira. Gracias, Presidenta. Sí, como ya tenemos antecedentes, como dicen en mi barrio, es mejor abrir el paraguas antes de tiempo y preguntar y ver la letra chica. Por eso me parece importante tener el dictamen que tiene que emitir el Tribunal Contralor, para el cual pidió prórroga. A mí, donde me preocupa, tal vez por no ser técnica, y me aclara mucho el panorama acá que vino el vecino a darnos respecto a lo económico-financiero, lo cual le agradezco, es el artículo 5, donde habla de las atribuciones y funciones de la sociedad. Bien decía acá nuestro vecino, esta no es cualquier sociedad, los socios somos todos los barilochenses, y las atribuciones son muy grandes. Dice, para cumplir y realizar su objeto social, la sociedad podrá realizar toda clase de actos jurídicos, pudiendo a tal fin alquilar o ceder toda clase de bienes y realizar todo otro contrato o acto sobre ella, conformar uniones transitorias de empresas en un todo de acuerdo con lo previsto por el régimen jurídico aplicable a las sociedades del Estado, pudiendo promover, constituir nuevas sociedades o tomar parte de las ya existentes, contratar con ellas o convenir todo tipo de unión o cooperación lícita, asociarse bajo cualquier forma, adquirir y transmitir otros bienes que pasen a formar parte de su propiedad a cualquier título, que fuera incluso el fiduciario, dar, tomar en leasing, contratar o realizar por sí, por terceros o asociados a tercero, la prestación de todo tipo de servicios, asesoramiento, transferencia de tecnología, gerenciamiento de proyectos, supervisión, dirección de obra, auditoría, locación de obras, operaciones financieras y de inversión, proyectos de construcciones de toda clase, representaciones de mandatos, comisiones, agencias, consignaciones, gestiones de negocio, administrar bienes, fondos propios o ajenos, construir, reciclar, remodelar, reparar, etcétera, bienes propios o ajenos, actuar en cualquier carácter en las operaciones de fideicomiso, leasing, fondos comunes previstos por la legislación vigente. B, enumeración precedente es enunciativa. En consecuencia, la sociedad podrá realizar cuantos actos lícitos fueran necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto en modo y la forma establecida en las leyes de la nación y del presente estatuto. Es muy amplio. Entonces, me parece que está bueno tener todo tipo de dictámenes y someterse a todo tipo de preguntas, tanto por nosotros y por los vecinos. Les agradezco la visita, porque realmente es lo que genera un montón de dudas, por lo menos para mí. Gracias. Gracias, concejal Ferreira. Tiene la palabra Marcela. La verdad, creo que la respuesta la dio Josefina cuando dijo recién lo que dijo. Yo sé que esa cláusula suena rimbombante, sobre todo leída con el énfasis con el que usted la leyó, pero lo cierto que es una cláusula de estilo que tiene cualquier sociedad de ese tipo o cualquier estatuto. Cuando uno toma estatutos de otra sociedad del Estado, no me refiero claramente a sociedades privadas, que también las tiene, podemos encontrar exactamente el mismo texto, y tiene que ver justamente con el funcionamiento de una sociedad. Por supuesto, en el trabajo que se haga en el Consejo Deliberante podrá en todo caso limitarse algunas facultades que el Consejo entienda luego del trabajo que se realice, que no tenga, y un poco esa fue lo que dijo recién la asesora del cuerpo, pero no es ni más ni menos, digamos, aunque pueda sonar así como mega facultades, lo cierto es que son facultades de funcionamiento con todas las limitaciones que esas facultades le otorgan a cualquier sociedad, que siempre todo derecho tiene, o toda, digamos, atribución tiene como contrapartida, por supuesto, una responsabilidad.
Hemos tenido, el concejal por ahí, Sánchez, se adelantó a lo que yo quería decir, pero hemos tenido un esquema 100% municipal, y esto un poco contestándole también al vecino, como fue el caso de Emprendimientos Bariloche, y eso no fue garantía del buen uso de los fondos públicos o del buen manejo de la administración de los bienes del Estado, con lo cual nosotros ratificamos esta sociedad del Estado como herramienta para llevar adelante la administración de los bienes del Estado, en este caso de la costanera y del puerto y todo lo que incluye, de una manera eficaz y eficiente. Sin irnos al caso de Rosario, como mencionó recién Joaquín, tenemos un claro ejemplo acá muy cerca, en la ciudad de Neuquén, que también se creó una sociedad del Estado, y cualquiera de nosotros que va a la ciudad puede ver el desarrollo que tuvo la ciudad de Neuquén en su costanera. Con lo cual, yo digo que no tenemos que tener miedo a avanzar en este proyecto. Sí, por supuesto, lo tenemos que hacer con la responsabilidad suficiente para que salga el mejor proyecto posible para administrar estos bienes de la manera que todos los barilochenses queremos. A lo que sí tenemos que tener miedo es a que eso siga después, digamos, más allá de todas las mejoras que se ha hecho en estas dos gestiones del intendente Gustavo Genuso, que está a la vista y me parece que nadie la discute hoy, pero que después de estas gestiones pueda eso caer, digamos, en abandono, o bueno, que es lo que no queremos, ¿no? Y más allá de eso, y que uno lo pueda mantener en buen estado con todas las obras de mejoras que se han hecho en ese espacio, me parece que necesitamos un desarrollo realmente que esté al nivel de una ciudad como Bariloche, que hoy es la primera elegida como destino turístico de la ciudad, que está a nivel competitivo, a nivel internacional, a través de toda la promoción que se hace de la ciudad. Y además de todo eso, que como yo dije en la presentación, que todos los vecinos y vecinas de Bariloche podamos disfrutar un espacio, en este caso el del puerto, que todavía no lo hemos podido disfrutar, y en los últimos años no lo hemos podido disfrutar porque cuando eso se dio, cuando digamos se recuperó el puerto de Emprendimientos Bariloche y se le otorgó el edificio del puerto San Carlos a otros privados, esos privados hicieron uso turístico exclusivamente de ese edificio, lo que no nos permitió a los barilochenses durante muchos años disfrutar también de ese espacio, y todo eso tiene como objetivo este proyecto de la Sociedad del Estado. Gracias, Marcela. Si tiene la palabra, concejal Ferreira. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que no tenemos miedo, lo que sí tenemos es recaudo de lo que estamos trabajando, y por eso hacemos hincapié en determinados artículos. Vos decís que es rimbombante, pero es lo que está escrito. O sea, y yo lo leo lo que está escrito. Tal vez es bueno aclarar, como dijo Josefina, qué es lo que no se puede hacer. Porque uno lee el artículo 5 y parece que se puede hacer de todo durante 99 años. Es la interpretación que yo doy. No soy técnica, pero bueno, es lo que leo ahí. Y tal vez aclarar, porque este es el último reformulado del 15 de octubre, aclarar lo que no se puede, quedaría un poco más clarificante para nosotros y poder seguir avanzando, porque la verdad, leo el artículo 5, sigo leyendo cómo va a conformarse el directorio, y la verdad es que uno ahí entra en una confusión y en pensar a qué nos estamos asociando como Estado. Así que nada, era eso. Muchas gracias. Este intercambio también ocurrió el lunes pasado, y Julieta también lo planteó respecto de las atribuciones. Y además, leído aisladamente, también genera más ruido, y estoy de acuerdo porque ese es el texto. Hay dos cosas. Lo primero es, que yo lo dije el lunes pasado, a la sociedad le tenés que dar, a cualquiera, sea
a la entidad jurídica le tenés que dar la mayor cantidad de atribuciones posibles para no limitar su accionar y al mismo tiempo que esa mayor cantidad de atribuciones esté como encorsetada para que no ocurra. Ese trabajo es muy habitual cuando se conforman sociedades anónimas, sobre todo en la Inspección General de Justicia, porque hay dos artículos concretos que tienen que ver con esto. Una son las atribuciones y el otro es el objeto. Es decir, vos podés hacer todas estas cosas, y recién cuando lo leías lo decías, es en cumplimiento del objeto de la empresa. Es decir, no podría hacer ninguna de esas cosas si lo que está haciendo, el acto que está llevando a cabo, no tiene que ver con el objeto que la crea, ¿sí? Entonces están atadas una a la otra. Yo te creo para que hagas esto. Y podés tener todas estas atribuciones. Ahora, todas estas atribuciones para hacer otra cosa, no. Es para hacer este objeto, que hay una con otra. Aún así, cuando hablábamos el lunes pasado con Julieta, tiene que ver con esto, es con encontrar ese equilibrio entre no encorsetar, no limitar en su funcionamiento habitual y al mismo tiempo que esté enmarcado en un punto. Lo que se plantea es válido, es decir, vos podés detallar lo que no podría hacer. Ahí el único tema sobre detallar en qué se podría o qué es lo que no se podría hacer es que podés hacer una lista infinita de los temas que no. Entonces hay un punto en el que decir, mira, esto seguro que no, y hay algunas cosas que quedan enmarcadas dentro de la propia ley. No podés hacer actividades ilícitas. No hace falta escribirlo en el estatuto porque eso es claro. Pero, y obviamente, y tiene que cumplir todas las normativas, es decir, no importa, no hace falta escribir que tenés que cumplir el código urbano. Está claro que lo tiene que cumplir porque es una persona jurídica que entra dentro de las generales de la ley y los debe cumplimentar, pero en todo caso, en aquellos puntos donde haya dudas, me parece que sería una buena solución incluir lo que no podría ser. Donde más haya preocupación, puede ser una buena solución para encontrar un punto de acuerdo, sí, totalmente. Gracias, Joaquín. Tiene la palabra concejal Del Río. Gracias, presidenta. Sí, ante esta amplitud de facultades que se le está otorgando al directorio, y donde vemos, y vuelvo a repetir lo mismo, donde tienen muchísima, pero muchísima amplitud en cuanto a las facultades y que va a estar, digamos, representada en su mayoría por el Ejecutivo Municipal, y donde vemos también que la Comisión Fiscalizadora también es parte de lo mismo, la verdad que sí nos preocupa y mucho. No es tener miedo, nosotros no tenemos miedo al desarrollo y al crecimiento, pero lo que queremos son pautas claras. ¿Por qué, por ejemplo, la Comisión Fiscalizadora no tiene un representante del Ejecutivo y 2 representantes del Consejo Municipal que recaigan sobre los bloques que son oposición al gobierno? Eso sería algo, la verdad, que dejaría abierta la posibilidad de decir, bueno, estamos trabajando de otra forma. También, en cuanto a la conformación del directorio, abrir un poco la participación, no siempre encorsetarnos en resguardar lo que nosotros queremos hacer, porque somos parte de los que gobernamos, y vamos a tratar de dar la menos participación o la menos posibilidad de que nos molesten. Obviamente que siempre que se escribe una norma se habla de que lo que se tiene que llevar adelante es lícito. Obviamente, de más está decirlo, como lo acaba de decir. Pero también entendemos que en nuestra ciudad hay un montón de sectores que han avanzado sobre espacios públicos y el Estado no ha sido capaz de recuperar esos lugares. Vamos, por ejemplo, a las costas del lago Moreno, que es municipal. Está alambrado hasta el lago. Los vecinos no pueden pasar. Han habido infinidad de reclamos. Hasta el día de hoy, las costas siguen estando alambradas. Entonces, vemos que por más que las cosas estén escritas, muchas veces
no se lleva adelante ni el control ni la fiscalización. Y ante esta situación y este avance de algunas cuestiones, ¿cómo nosotros no vamos a poner reparos en lo que se está haciendo con algo tan complejo como lo es este proyecto del puerto? ¿Qué pasa si mañana hacen las cosas mal y el que tiene que fiscalizar obviamente no toma la determinación que debería tomar, generando un grave perjuicio a todos los vecinos? Algunos prefieren pagar multa, es lo que pasa en muchas cuestiones. Sale más barato pagar una multa que hacer las cosas en regla. Entonces, a eso es donde nosotros apuntamos. Queremos que las cosas se hagan de la mejor forma y el grado de participación de la oposición no es para tenerle miedo. Yo ahí sí le digo, no le tengan miedo a la oposición. La oposición es constructiva, en tanto y en cuanto las cosas se hagan bien. No hace falta que se resguarde en solamente una representación que sería la del que gobierna. Hay que abrir un poco el espectro también y hay que darle la participación a los vecinos, hay que darle la participación a los bloques opositores. Hasta acá hemos sido responsables y hemos acompañado cada decisión que se ha tomado para poder avanzar en lo que fue la pandemia. Incluso a veces hasta en contra de lo que nosotros pensábamos, pero tuvimos responsabilidad institucional y teníamos que llevar adelante la situación que se estaba padeciendo. Entonces, no es que nosotros tenemos que tener miedo. Desde la oposición le planteamos lo mismo. No tengan miedo de abrir el juego a la oposición y a los vecinos. Si en definitiva todos queremos lo mejor para Bariloche. Gracias, presidente. Gracias, concejal del Río. ¿Alguien más solicita? Y está, pero igual a lo mejor también suma, es que independientemente de la conformación del directorio, todos los directores tienen los mismos deberes y facultades que cualquier funcionario público. Son funcionarios públicos y les caben las generales de la ley respecto de los funcionarios públicos. ¿Está? Es decir, que cualquier acto que cometan que esté en contra de, del Estado municipal, les cabe lo mismo que para un secretario, un intendente, etcétera. Está establecido así en la ley de sociedades del Estado. Bien, gracias. Sí, sí tiene la palabra. Me parece que no se está viendo realmente esta cuestión de fondo que es muy finita, que es muy sutil. Acá el problema no es el organismo de control en sí, que es la comisión fiscalizadora y demás, el síndico. El problema es que esos organismos lo que hacen es controlar ex post, ¿sí? Eso significa que controlan los hechos una vez que sucedieron y no necesariamente tienen que ser ilícitos. Si mejor dicho, la sociedad del Estado decide alquilar el inmueble X a Juan o a Pedro en el precio A o en el precio B por un tiempo H o Z, esas condiciones las puede tomar completamente libre la sociedad del Estado, ¿sí? No tiene ninguna limitación para eso. Por supuesto no se trata de realizar ningún acto ilícito, pero siendo el acto lícito, el hecho de que la sociedad del Estado tenga la facultad para administrarse cual si fuera una empresa privada, permite un montón de sutilezas que eventualmente podrían ser controladas el día de mañana, pero eso no significa que sean ilícitas, ¿sí? Es una cuestión de decisión de negocio, ¿sí? Yo le puedo vender esta servilleta al concejal en $1 o en 5.000 o en 1 centavo. Ese es el punto. Y eso obviamente puede derivar en beneficios para una parte u otra. Esa es la cuestión y ese punto es muy difícil de limitarlo con ninguna normativa. Vuelvo a insistir, porque los controles van a ser ex post, ¿sí? No antes. La sociedad del Estado puede hacer contrataciones directas sin ninguna clase de limitación, por ejemplo, ¿sí? Puede decidir comprar la camioneta esa que estoy viendo ahí, que es una camioneta usada, por ejemplo. No tendría ningún impedimento legal. Y en las condiciones que considere conveniente. Posiblemente tengamos unos excelentísimos directores que tomen unas decisiones económicas muy provechosas para el municipio, o puede ser que no. Y un último detalle también. La historia nos demuestra que
yo no sé si salvo María Julia Alzogaray, creo que no hubo un solo funcionario en la historia de la Argentina que haya ido preso por la mala administración que pueda haber hecho de los bienes del Estado. De hecho, por ejemplo, el juicio de la 3 de mayo, por decir uno, fue consecuencia de un acto completamente ilícito, ¿sí? Que es la decisión que tomó en ese momento la intendenta de rescindir un contrato, o el contrato del emprendimiento de Bariloche también era lícito y legal, ¿no? Haber rescindido el contrato. Lo que sucede es que eso tiene consecuencias económicas que hay que afrontar. En el ámbito de la empresa privada, el empresario se hace cargo de esas consecuencias. En este caso, los que se hacen cargo de esas consecuencias somos los vecinos y los contribuyentes. Gracias. Al vecino Martínez, así que agradecemos por sus aportes. A ver, un momentito. El señor, ahí tenemos un vecino que quiere hacer un aporte. En caso que quisiera, tengo que hacer una moción de orden, si quieren, que se acerque a la mesa el vecino para hacer algún aporte sobre el tratamiento que tenemos. Bien. Entonces, lo que sí le digo es que estamos cortos de tiempo porque tenemos que seguir con el orden. Sí, tome asiento. Es muy corto y les agradezco a todos que den una conclusión. Acá estamos... Perdón, necesito que se presente y que hable al micrófono, por favor. Alejandro Seguí soy, vecino de la ciudad. Acá lo que he visto desde afuera, escuchando muy atentamente todos, creo que tienen un montón de puntos en común todos. Yo creo que hay que allanar el camino como para que indudablemente una cosa que nosotros todos tenemos convencidos de que algo hay que hacer con el puerto y con toda la costanera. Eso estamos todos convencidos de un punto en común. Acá el problema en la sociedad es la división de los distintos criterios, de lo que yo veo, por lo que uno palpa en la sociedad y todo lo demás, es que se ha equivocado en la herramienta que se está buscando para lograr ese objetivo común que todos tenemos, que es el mejoramiento de la ciudad, y que la ciudad pueda aprovechar todas esas 88 hectáreas para todos, ¿no? Y entonces yo creo que la herramienta está equivocada, y eso es lo que da miedo. Porque, ¿por qué no se toma una decisión de hacer las licitaciones comunes que uno conoce, en la cual el municipio tiene la facultad de crear todas las condiciones para que esas licitaciones se hagan carne y que la sociedad disfrute de todas ellas, y aparte tenga, independientemente de toda sociedad del Estado, como en este caso, que va a tener responsabilidades comunes con un privado y todo lo demás, que sea el contralor totalmente independiente de eso que el privado tiene que hacer y que tiene que cumplimentar, haciendo pliegos de licitación en consideración con los concejales, el Poder Ejecutivo y todo lo demás, y con profesionales que puedan ustedes requerir de la sociedad para que también contribuyan. Yo creo que ahí está el problema. Acá se ha discutido con muy buena fe y con muy buen tino todo lo que es la estructura de la sociedad del Estado. Pero el problema viene más de fondo. El problema es, me parece a mí, y a gran parte de la sociedad, y de ahí viene la división, es la herramienta que se quiere utilizar para lograr ese fin, que es un fin bárbaro para todos. Pero bueno, ¿por qué no buscamos una situación así, en la cual diversificamos los riesgos? Porque en una licitación de las distintas áreas, con distintos actores privados, en los cuales la municipalidad controle, cree la situación como para que se pueda invertir y controlarlo. Y de paso no tener problemas como lo que leyó acá la concejal Ferrari, que es el anexo 1 para pararse los pelos. Entiendo lo que dice acá el señor Escardó y usted, señor Abdala, que son formas que ya tiene la sociedad del Estado, pero son formas que después se terminan haciendo en hechos, lamentablemente. Y ese es el gran miedo de la sociedad. Realmente usted también, como persona de buen criterio, sabe que lo que ahí dice el anexo 1 es realmente para pararse los pelos. Entonces yo creo que la posición que tendríamos que tener todos, si ahí encontraríamos un denominador común todos, del esfuerzo de la ciudad para que todo ese lugar, ponerlo en valor, y ahí no va a haber contras, hacer licitaciones individuales, y en las cuales tampoco tenga 70 años, porque ni mis hijos lo van a ver terminar esa sociedad del Estado. Entonces, creo que ahí está el problema. Yo creo que todos tenemos buena fe en el objetivo que queremos lograr, pero lo que se ha equivocado me parece que es la herramienta. Eso es lo único que yo quería decir y ser cortito. Gracias. Y gracias por darme la palabra. Gracias. Bien, ¿alguien más? Si no pasamos del río, ¿no? Bien.
Entonces vamos a agradecer entonces la presencia de la jefa de gabinete Marcela Audale y de Joaquín Escardó, y quedamos para el próximo lunes, siempre y cuando tengamos la solicitud de los concejales, que es el dictamen del Tribunal de Contralor y la presencia de alguien de Parques Nacionales. Gracias. Bien, vamos a seguir entonces con el punto número 1, que habíamos pasado, lo habíamos dejado a pedido y moción de los concejales, que es el tratamiento en conjunto de los proyectos de ordenanza 090 del 20, declaración de utilidad pública, expropiación inmueble 192F02504, barrio Alunruca, ex Mochola, 563-22, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble 192F02504. Entonces tenemos la presencia de la concejal Roxana Ferreira, que está de parte de los autores del primer tratamiento del 090, de ex Mochola. Así que le paso la palabra a concejal Roxana Ferreira. Gracias, presidenta. Sí, la autora del proyecto, la concejala Wallace, entiendo que no solamente me pasó a mí, sino también al presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, la modificación de un artículo, que eran los fondos afectados a la expropiación. Los fondos que se demande la presente expropiación deberán reflejarse en las partidas presupuestarias correspondientes, así quedaría redactado el artículo. Y me pidió la concejala, y también es parte de nuestro bloque, de nuestros representantes, somos el concejal Casas y yo, solicitar hoy el dictamen de este proyecto, ya habiéndolo trabajado con antelación. Bien, el dictamen se haría sobre el último reformulado, esperando entonces que pasara a gobiernos ilegales con un reformulado nuevo. Bien, tiene la palabra concejal Sánchez. Gracias, presidenta. Sí, en primer lugar, obviamente, teníamos en cuenta la modificación que había planteado la concejal Wallace. Entiendo que es en el artículo 6 donde se menciona la partida presupuestaria. Por otro lado, decir que nosotros, obviamente, en representación del Ejecutivo y en defensa de un proyecto que también se presentó de igual índole, tenemos la intención de poder hacer el tratamiento en conjunto, de poder, si es posible, unificar los dos proyectos, teniendo en cuenta que los dos persiguen el mismo fin, el mismo beneficio para los actuales vecinos de ese barrio. Por lo tanto, más allá que haya una intención de poder dictaminarlo hoy al proyecto 90, nosotros seguimos con la intención de seguir trabajando el proyecto de autoría del Ejecutivo. En ese caso, le hago una consulta al asesor letrada, si es posible dictaminar un proyecto para que pase a gobierno y el otro aún no, o si es necesariamente, siendo de la misma temática, una necesidad de poder dictaminarlos en el mismo momento. En realidad deberían haber estado puestos para tratamiento en el mismo momento, porque si no, sucede que puede haber un autor que pretenda el dictamen. Desconozco por qué no estuvieron en el mismo... No, perdón, están los dos juntos en el tratamiento. ¿Están los dos juntos? Solamente que se pidió dictamen del 090. Yo veo en el orden del día el 90 nomás. Ah, el 563. Sí, y no, ustedes no lo... No, por eso la consulta es, nosotros no teníamos intenciones de poder dictaminarlo todavía porque queríamos unificar un texto. A ver, no habría problema si se dictamina un proyecto, todavía falta tratamiento en comisión de gobierno, nosotros podíamos avanzar con el tratamiento sin la necesidad de que lleguen a sesión claro, uno solo de los dos proyectos. La intención justamente es poder llegar con una sola idea. Por eso es la consulta. Si hoy se quieren dictaminar el proyecto de autoría al frente de todos, no habría problema, lo que sí el nuestro todavía no está en condiciones. Claro. El requerimiento entonces está cumplido, considerando que están puestos en tratamiento y bueno, si un autor quiere, independientemente de la voluntad expresada por el otro, que lleguen juntos, quiere de todas maneras dictaminar, la condición está cumplida, digamos que se traten, por lo menos en ese... Bien, muchísimas gracias. A ver, Josefina,
para el próximo lunes yo tendría economía solamente uno de los proyectos, que es el 563, ya no tendría el 090 que pasaría a gobiernos ilegales. Ahí ya se rompería con la temática de que vayan juntos en comisiones. Sí, no sé si... Sí. La autora puede querer seguir la comisión de mañana o el otro martes. Eso tendrían que consultarle a la autora. Sí, Sí, yo concejal entiendo Sánchez. la pregunta de la presidenta, que a ella por ahí lo que más le incumbe es el tratamiento en esta. En esta, comisión, claro. ¿Cómo y tiene sigo que yo ver- con esta, con un solo proyecto? Podría seguir, entiendo que no hay problema. A ver, Josefina. Sí, podría seguir, pues la presidenta ha cumplimentado que estén en tratamiento los dos proyectos. Verdaderamente intentar que los dos salgan sin éxito, como sería el caso de que continúe, que sea dictaminado sin el otro, ya es un resorte de los autores, que la presidencia no puede, más allá de hacer el esfuerzo de generar un consenso para que vayan juntos, si el autor sostiene el dictamen, no le queda otra que aceptarlo, digamos. Bien, bien. Sí, concejal Sánchez. Para cerrar esta, me interesaría si podemos hacer, y eso es una moción que voy a presentar, si podemos invitar a la mesa a la presidenta del barrio, pero me parece que es un tema que no la hemos tenido invitada y lógicamente sería importante tener su mirada. Puede pasar tranquilamente un proyecto con dictamen a comisión de gobierno y posteriormente podría pasar el otro y en ese momento también tratarse en conjunto y avanzar por lo menos en lo que es intención de este bloque de llegar a un acuerdo de un solo proyecto. Sí. Bien, entonces... Bueno, entonces por ahí. vamos a pedir entonces a todos los concejales la moción entonces de invitar a la mesa a la presidenta del barrio de Alunruca que se presente, entonces le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Miriam Hernández y bueno, hace un año ya fui elegida presidenta del barrio Alunruca. Sí, tiene la palabra concejal Sánchez. Bueno, muchísimas gracias Miriam, nos parecía importante y por eso nos comunicamos con ella para que esté presente, porque se había dado a lo mejor en el proceso anterior la participación de la representante que tenía antes el barrio, pero bueno, después de definirse este cambio, entendíamos prudente que el tratamiento sea con quien hoy lleva por ahí la representación de los vecinos, hacerle también conocer que hay dos proyectos en danza, uno tiene que ver con lo que presentó en su momento el bloque del Frente de Todos, ¿tiene otra autoría? No, solo el Frente de Todos. Y posteriormente el señor intendente Gustavo Genuso también hizo una presentación del proyecto que nos toca como bloque de Juntos Somos Río Negro defender, que los dos persiguen, ¿sí?, el mismo objetivo, que es tratar de regularizar a través de lo que llamamos habitualmente una expropiación, ¿sí? Pero bueno, que en este Consejo lo tenemos que trabajar como una declaración de utilidad pública, y la expropiación se da a través de una ley provincial. Por lo tanto, para nosotros era importante también que llegue de esta manera a la legislatura provincial. En ninguno de los dos proyectos hay diferencias en relación al objetivo que se persigue, que tiene que ver con poder tener como propias del Estado municipal esas tierras que compongan, que sean parte del Banco de Tierras, del Instituto de Tierras y Viviendas, que posteriormente sean adjudicados a los vecinos y que los vecinos hagan el pago correspondiente de lo que será en ese momento la propiedad de cada uno. Siempre en esta búsqueda de poder brindar soluciones, que ustedes, que son los que hoy habitan ese lugar, puedan resolver esta situación y dejarle a quienes los sigan a ustedes una solución y no un problema, ¿no? En base a esta declaración de utilidad pública también se da la posibilidad de avanzar con los servicios. Sí, entiendo que hay una gestión muy avanzada en relación a lo que es la obra de electricidad, pero bueno, ahí están los otros servicios básicos por los que también hay que gestionar y hay que tratar de avanzar, no solo por
el beneficio de los vecinos de Lunruca, sino también por los barrios aledaños que a veces se ven perjudicados por las cuestiones de conexiones irregulares y demás. Así que no mucho más de mi parte, agradecerle la presencia y que, bueno, que le pueda transmitir a los vecinos que el camino que buscamos es el de solución de esta problemática que se dio durante tantos años. Gracias, Presidenta. Y algo cortito, que me parece siempre importante aclarar. Siempre entendemos, o por lo menos de la mirada que tenemos, que nunca es la mejor solución, ¿sí? que esta solución que encontraron los vecinos por ahí no es la más apropiada, pero sí con el devenir de los años y con la inacción, podríamos decir, del privado, que es quien ostentaba la titularidad del terreno, sí el Estado tiene que involucrarse, avanzar y dar soluciones a quienes ahí habitan, con la posibilidad también que con el pago que hará cada uno de los vecinos al hacerse propio su terreno, se pueda, ¿sí?, cubrir el costo de esta expropiación, el costo que vendrá a futuro de las obras de infraestructura y demás, o por lo menos acercarse a ese número, porque es importante contar con los fondos y con la posibilidad que sea una rueda que le da posibilidades a otros vecinos donde también hay que regularizar o donde, que sería la solución que más nos interesa, de generar nuevas soluciones habitacionales. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Quiere usted agregar algo, Miriam? Sí, bueno, nada, agradecerles y bueno, que salga satisfactorio este proyecto y bueno, eso, agradecer. Gracias. Bien, gracias por su presencia. Si alguien tiene el pedido de palabra por este tema. Bien, si no es así, entonces, bueno, el concejal Cárdenas, que usted no estaba en la mesa, pidieron dictamen del 090. Sí, de ambos. ¿De ambos proyectos? Solo el 90. Ah, está bien. Bueno, eso quería saber. Gracias, Presidenta. Bien, entonces vamos a empezar con la votación de los ediles por el proyecto 090. El dictamen entonces del proyecto de ordenanza 090 del 20, declaración de utilidad pública, expropiación inmueble 19 del 2F 02504, barrio Alunruca, ex Mochola, con un reformulado del 18 de mayo del 2021. Sí. El artículo que hemos acordado acá en la mesa. Debería leerlo y modificar, bien, que es el artículo 6. Bien. ¿Lo tiene, Presidenta? No, pásemelo. Sí, léalo, así queda ya en actas. Perfecto. Artículo 6. Fondos afectados para la expropiación. Los fondos que demande la presente expropiación deberán reflejarse en las partidas presupuestarias correspondientes. Esas son las modificaciones sobre el reformulado que usted acaba de leer. Bien, gracias, concejal Ferreira. Entonces vamos a pasar a pedir el voto entonces al concejal Casas. Positivo. Concejal Cárdenas. Me voy a reservar, Presidente. Concejal del Río. Positivo. Concejal Sánchez. Gracias, Presidenta. Voy a justificar mi dictamen, que en este caso va a ser negativo, en búsqueda justamente de la unificación de los proyectos y poder llegar a sesión con la intención de justamente de que no sea un proyecto o el otro el que llegue solo, sino de tener una sola propuesta. Gracias, Presidenta. Gracias. Concejal Ferreira. Positivo. La ausencia del concejal Chamatrópolo y con mi voto en reserva, entonces pasamos a tener 3 positivos, un negativo y 2 reservas. Gracias. Bien, entonces, terminado entonces el tratamiento de los 2 proyectos, vamos a pasar al punto número 12. ¿Hay algún vario? No habiendo varios, entonces son las 10:42 del día
28 de noviembre del 2022. Damos por finalizado la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Que tengan todos muy buenos días.